Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Bendiciones del Señor para todos los oyentes del Catálogo Divino. No sabemos lo que la vida nos va a traer a la vuelta de la esquina. Las sorpresas que nos podemos llevar pueden ser una manera en que Dios llame nuestra atención a cosas que no habíamos pensado anteriormente y que es necesario que revisemos. Pidiendo la luz al Espíritu Santo, seguramente esas anécdotas de nuestra vida pueden tener una gran sabiduría para poner en práctica. Los santos no solo aprendían de los libros, ellos también se esmeraban en ser atentos observadores para ver en las situaciones cotidianas el lenguaje de Dios que los llamaba a buscar la verdad y la justicia. Por ello, junto a los santos, aprendamos a tener una mirada atenta y clara para aprender de nuestra propia experiencia. Los santos venerados en este día 19 de febrero son San Conrado Confalonieri, ermitaño. San Cuodbuldeus, obispo. Santos mártires de Palestina. San Mansueto de Milán, obispo. San Barbado de Benevento, obispo. San Jorge de Babres, monje. San Proclo, monje. San Bonifacio de Lausana, obispo. Santa Lucía Ji Chen Mei, virgen y mártir. San Beato, presbítero y monje. Beato Álvaro de Zamora, presbítero religioso. Beata Isabel Pichenardi, virgen. Y el Beato José Zaplata, religioso y mártir. Hoy nos sorprende la historia de un santo que a raíz de los perjuicios que causó a un inocente por un incendio que él mismo provocó, dio un giro total a su vida, dedicándose por completo a Dios. Él es San Conrado Confalonieri. Conrado nació en Plasencia, Italia, en el año 1290. La vida de Conrado era la de un hombre normal de su tiempo, en la que llegó a establecerse en un matrimonio con una dama llamada Eufrosina y a administrar sus cuantiosos bienes, propio de un miembro de la nobleza. Pero Dios permitió en medio de su opulencia sucedieran situaciones que, aunque parecían desastrosas, iban a mover a Conrado a cambiar de vida y a decidir un nuevo futuro. En medio de las entretenciones de la época, los nobles frecuentemente se iban de caza como su deporte favorito. En una de estas partidas de cacería, Conrado estaba persiguiendo un jabalí. El animalito acorralado se escondió en la espesura de los bosques del lugar. Conrado, que era un cazador muy apasionado y tenaz, en un intento por no quedarse sin su presa, tuvo una idea arriesgada. Decidió prender fuego los matorrales para obligar a huir al jabalí. Envió a sus criados para que encendieran las ramas. Ciego en su terquedad, no midió las consecuencias de lo que hizo, y la naturaleza se vino en su contra, desatando un viento impetuoso que hizo arder el fuego velozmente, llegando a producir un incendio de grandes proporciones que ocasionó muchas pérdidas en los campos y casas cercanas. Conrado volvió a la ciudad sin que nadie lo viera. Con el orgullo propio de quien no quiere quedar mal, se dio la responsabilidad de haber iniciado el incendio a un pobre anciano que vivía cerca y estaba en el lugar recogiendo leña. El acusado fue condenado a muerte. Sin embargo, la luz de Dios en la conciencia de Conrado lo hizo arrepentirse de haber enviado a la muerte a un inocente y corrió para denunciar su culpa antes que lo ejecutaran. Conrado se presentó ante el gobernador de Milán, Galeazzo Visconti, y se comprometió a pagar los daños. Este fue el primer favor que recibió de Dios. Ante el terreno tornado en cenizas, Conrado se vio obligado a reparar con su fortuna los daños causados. Fue tanto lo exigido que a partir de allí Conrado y su esposa Eufrosina quedaron en la pobreza.
Sin embargo, el Espíritu Santo le estaba inspirando cómo tantos bienes materiales no le daban tanta paz como cuando había empezado a desprenderse de ellos, y más para restaurar lo dañado. Pero Dios no se quedó allí. Ante esta experiencia, Conrado y Eufrosina se dieron cuenta que estaban viviendo su vida de manera desordenada, que ahora que Dios les había rebajado de su orgullo, necesitaban vivir con más compromiso su vida espiritual. Así que los esposos, de común acuerdo, decidieron separarse y vivir cada uno por su lado el estilo de vida de los religiosos. En este momento, la gracia de Dios se manifestó de una manera muy especial. Eufrosina entró en las Clarisas de Plasencia, mientras que Conrado se hizo terciario franciscano y se retiró a vivir en soledad cerca de la ciudad. Se dice que peregrinó por Roma y Malta. Habiendo dado un cambio de vida tan grande, los vecinos que conocían su historia admiraban su nueva vida y acudían a pedirle consejo y oración, por lo cual Conrado decidió marcharse a Sicilia para vivir más retirada y discretamente. En su nueva vida, ya no de orgullo y vanidad, sino de amor y humildad, Conrado decidió dedicar sus siguientes 36 años de vida a cuidar enfermos en el hospital de la ciudad de Noto, reparando con servicio y caridad sus excesos del pasado. Se dice que tenía el don de sanación y actualmente se le invoca para la curación de las hernias. Más adelante, en el ocaso de su vida, se dedicó por completo a la oración como ermitaño. Allí se encontró con otro ermitaño terciario franciscano, el beato Guillermo Buccheri de Chicli. Y en la soledad de la grota de Pizzoni, cerca de Noto, pasó el resto de sus años consagrado a la oración y a la penitencia. Imploraba a Dios la conversión de los hombres de vida licenciosa, la liberación de desastres naturales, la curación de multitud de enfermos que acudían a él de toda la región. Y el Señor atendía sus oraciones realizando incluso muchos y sorprendentes milagros. Hacia el final de su vida, recibió en su ermita la visita del obispo de Siracusa. Allí murió el 19 de febrero de 1351. Se dice que en la ciudad de Noto reposan sus reliquias. Poco después inició su proceso de beatificación, que demoró por las circunstancias difíciles de la Iglesia y de la política, con la aprobación de los papas León X, Pablo III y Urbano VIII. Este último lo canonizó en el año 1625 y concedió a la orden franciscana celebrar su misa y oficio. Es patrono, junto con San Nicolás, de la ciudad y diócesis de Noto. Oremos a este santo que no dejó perder la oportunidad de cambiar de vida para que nosotros hagamos lo mismo. Oh Señor, justo y bueno, que llamaste a la vida de retiro y penitencia a San Conrado, movido por el sentido de la justicia, te pedimos, por su intercesión, valorar en su justa medida las cosas de este mundo y anhelarlas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Verse en una desgracia provocada por él mismo fue el puente para que San Conrado decidiera transformar su vida. Se había dado cuenta que su vanidad y frivolidades le habían endurecido el corazón hasta el punto que no le importó en un momento que alguien perdiera la vida o sus bienes por su soberbia e irresponsabilidad. Al verse pobre, decidió empezar a ofrecer esas necesidades como penitencia por los excesos de su vida pasada, muy unido a la oración. Otras personas hubieran podido dejar de creer en Dios o dedicarse a la delincuencia o 1000 reacciones más. Pero Conrado decidió lo mejor, dejándose iluminar por el Espíritu Santo. No todos vamos a pensar en ello en un primer momento, pero es seguro que de las experiencias dolorosas que vivimos, si les damos el sentido más adecuado, podemos encontrar en ellas un empuje tremendo para hacer que nuestra vida tome un nuevo rumbo. Y sobre todo, para que muchas cosas que están en desorden o descuidadas las retomemos con paz
y les pongamos el orden y la dedicación de vidas. No esperemos a llegar a un colapso para detenernos en acciones que no nos hacen bien, o pensamientos o actitudes que nos hacen daño. Empezando por aceptar la realidad y orar mucho. Muy pronto lograremos darle el sentido correcto a las cosas malas que nos pasan, y así descubriremos lo que debemos sanar. Y lo mejor de todo, comprobaremos que Dios nos da la fuerza para hacer todo nuevo y mejor. Dios nos da un horizonte positivo y lleno de confianza en el futuro. De esta manera es que los cristianos somos salvados por la esperanza. San Conrado Confalonieri, Ruega por nosotros.